Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del horario en que nos estén viendo. Bienvenidos sean de nuevo a una emisión muy esperada de la Taberna del Pollo y el Metate. Me da mucho gusto que nos hayamos podido reunir para un programa tan interesante como el que tenemos hoy. Y en primer término, quiero darle la bienvenida y el gusto de volver a saludar a nuestro querido hermano Andrés Francisco León, miembro de aquí del Pollo y el Metate. Bienvenido, Andrés. Querido Hazael, ¿cómo estás? Buenas noches, tardes, días. Un placer estar con todos ustedes y con este excelso invitado que tenemos esta ocasión con nosotros, que ahorita le vamos a hacer su presentación formal. Efectivamente, ¿no? Los tenemos un poco en suspenso porque vamos saliendo nosotros, pero ya tenemos aquí con nosotros enlazado a nuestro querido invitado del día de hoy que nos va a dar cátedra sobre una de las más importantes influencias de la masonería contemporánea. Pero antes de continuar, antes de dar paso a revelar quién es nuestro invitado y a platicar con este invitado, Andrés, ¿podrías hacer nuestro famoso disclaimer? Claro que sí, Hazael. Les queremos comunicar a todos que todo lo que se vierte, se dice en este programa, no pertenece o no es referencia a ninguna logia, ninguna gran logia, ningún cuerpo masónico. Todo lo que se vierte en este espacio es simple y sencillamente lo que piense la opinión de cada persona que estamos hablando en este micrófono. Así es que, desde luego, el disclaimer va encaminado a no relacionarnos con ningún cuerpo masónico. En lo que podamos vertir en esta emisión. Excelente. Y damos paso a la botana. Vamos a ser muy específicos, más que botana es una invitación, porque así como somos de irreverentes y a veces incómodos en las temáticas que abordamos, aún así nos han invitado a un evento que sí está ligado a logias, pero en el cual se sigue permitiendo nuestra libre capacidad de diálogo a nivel individual. Y es que en el siguiente Congreso Masónico Nacional, que se llevará a cabo en Veracruz el 3, 4 y 5 de julio de 2026, hemos sido invitados para participar el sábado 4 de julio en un programa en vivo. Vamos a discutir acerca de aquello que nos parece que necesita la masonería mexicana y esperamos que nos puedan acompañar. Creemos que será una ocasión muy particular, siendo nuestra primera emisión en vivo con público directo. Algunos estaremos de manera presencial, quizá algunos otros estén de manera virtual, pero el programa va a ser justo en vivo para quienes asistan al Congreso. Así que no se pierdan la oportunidad de acompañarnos o de enlazarse para cuando salga ese programa, ¿no? Habrá seguramente una dinámica muy interesante, habrá diálogo, habrá preguntas, habrá como algunas discusiones y aunque tengamos tiempo limitado, seguro que nos vamos a picar y nos vamos a exceder. Y bueno, pues Andrés, no sé si nos harías el honor de darle la bienvenida a nuestro distinguido invitado. Claro que sí, para mí es un honor y un gustazo, la verdad, recibir a nuestro hermano Gustavo Cajica Lozada, un excelente estudioso de la masonería, abogado, editor, traductor, profesor de filosofía del derecho desde 1990. Se inició en el 2007, Paz Master de la respetable Logia Simbólica Igualdad número 105 en el oriente de Puebla. Ha traducido la serie de instrucciones masónicas de aprendiz, compañero y maestro de Edmund Glotton y de Percy J. Harvey, La masonería explicada a través de la imagen, un gran libro y una excelente traducción del grado de aprendiz. Estamos pendientes de la del grado de compañero y yo en lo personal estoy esperando esa edición del grado de compañero, la verdad, muy bueno. Editor en México de la colección El Legado Masónico, antiguos textos masónicos con 6 tomos a la fecha y de René Guénon, estudios sobre la masonería y companionage en 2 tomos. En lo personal, les puedo presumir que sí tengo esos libros que les estoy comentando, ¿eh? Y me encantan porque este legado masónico pues, son textos antiguos masónicos, rituales de la línea inglesa, la línea francesa. Tú puedes ver el documento original en inglés y en francés y la traducción en español. Lo recomiendo bastante. Y bueno, el libro de Percy, se alcanza a ver ahí.
y los de Edmond Glotton. Bueno, como referencia, eh, nuestro hermano Gustavo Cajica es un estudioso de la masonería en general y muy puntualmente sobre la masonería francesa y por qué Francia. Este capítulo así se llama. Masonería francesa, ¿por qué Francia? Bienvenido, querido Gustavo, y muchas gracias por aceptar la invitación. Ah, Muchas gracias a ustedes, Andrés Francisco y Asael. Gracias por la invitación. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Aquí estamos a sus órdenes para discutir estos apasionantes temas de la historia de la masonería. Pues, desde luego son tramos muy interesantes de la historia masónica. Sabemos que la masonería formal nace, como la historia oficial dice, en 1717, eh, y se disemina hacia el mundo, ¿no? Hacia Europa continental, en Francia, hacia Estados Unidos después. Eh, Se ve y se sabe que hay trazos antes de 1717, operativos y también con logias como reunión. Eh, la historia de la masonería es muy amplia y muy fascinante y a veces un tanto caótica y revuelta y no se puede poner en un timeline así fácil porque donde llega la masonería en cierto momento, fecha y lugar es cambiante, ¿no? Es cambiante hasta en sus preceptos, vamos a decir, porque siempre hablamos de preceptos universales, pero yo pienso que no pueden ser universales. En esta ocasión, pues nos agradaría mucho que nos comentaras acerca y nos platicaras de la masonería francesa. Co- Cuéntanos, por favor, y nosotros te seguimos con mucho gusto. ¿Cómo no, Andrés? Mira, eh, partamos nosotros de 1717 como fecha de inauguración de la masonería especulativa, ¿no? Oficial, 1717, con la Gran Logia de Londres, ¿no? Se adopta este modelo que es un fenómeno británico, ¿no? Los historiadores dicen tiene un componente inglés, pero también un escocés, un componente irlandés, ¿no? Y su historia también está por construirse y se va revisando, ¿no? Cada generación va revisando lo que hizo la anterior en cuanto a la historia. Y hay que partir siempre de documentos, ¿no? Ahora, mira, este fenómeno inglés es exportado, ¿no? Es exportado y se pone de moda la masonería y para mediados de la década de los 20, 1725, se fundan las primeras logias en Francia, ¿no? Acá debemos advertir algo muy interesante. Estas logias que se van fundando, la mayoría siguen el modelo inglés, ¿no? Es algo, siguen el modelo establecido por las constituciones de Anderson de 1723, las de 23, porque sabemos que van a cambiar, ¿no? Las van a cambiar en 38 y posteriormente, ¿no? Se van teniendo un giro diferente, ¿no? O una orientación ideológica distinta a la de 1723. Entonces los franceses adoptan esta moda, ¿no? Pero en unas circunstancias totalmente diferentes, ¿no? Eh, Están bajo el antiguo régimen, ¿no? Están en una sociedad donde tienen reyes absolutos, absolutistas, y donde no se conocen los avances políticos en materia de derechos que sí, que ya tienen los ingleses, ¿no? Porque precisamente en el siglo anterior ellos han vivido su propia revolución, la revolución inglesa, 1648, 1688, han cambiado de casa gobernante, han enjuiciado a su rey, ¿no? Al Carlos I, lo han hallado culpable y lo han ejecutado y han producido una serie de documentos y conformado un Estado de Derecho, ¿no? Moderno, donde terminarán teniendo un régimen parlamentario y una serie de garantías para poderse reunir, para poderse expresar, para libertad de creencias, cosa que no sucede para nada en Francia, ¿no? En las logias en Francia se empiezan a reunir, pero se le da mucha importancia al secreto y viene la crítica, ¿no? Los
la investigación de los policías, ¿no? De qué están haciendo las personas. Toda reunión bajo ese régimen absolutista del antiguo régimen era sospechosa de ser una conspiración contra el gobierno, ¿no? Entonces, ¿para qué se reúnen? ¿No? Y eso es lo fundamental. Se vuelve una moda y de Francia también de los Países Bajos se va a expandir a toda Europa, ¿no? Los ingleses van a estar al lugar que conquistan, llevan sus logias. Entonces esto le va a dar ciertas características muy interesantes a la masonería francesa. Aunque ellos, sus propios historiadores, dicen que pues, en Francia pues las cosas nada es sencillo, ¿no? Va a ser una cuestión un poco difícil de ir explicando, ¿no? Entonces tenemos que esta masonería que se constituye en los primeros años de esa década de los 20 va a ir adoptando el modelo inglés, pero de 1723, desde el punto de vista, si quieren ustedes, ideológico, ¿no? Llamo la atención de ustedes en estos puntos ideológicos, porque los franceses, con el tiempo, como ustedes bien lo saben, tendrán su propio rito, el rito francés, ¿no? Rito moderno, pero que ellos dicen es la masonería de 1717, ¿no? Por el giro, ¿cómo le llamaremos? Dogmático que va a dar en la masonería inglesa debido a la aparición de los antiguos, ¿no? Que harán que se vuelva más, pues, en cierto sentido religiosa o dogmática la masonería británica, ¿no? Entonces, por ahí es algo interesante, ¿no? Y suceden cosas muy, muy interesantes en Francia. Y la logia va a hacer muchas cosas, ¿no? Desde el punto de vista sociológico, vamos a encontrar muchas actividades dentro de la logia. Van a pasar muchas cosas, ¿no? Tendremos corrientes esotéricas, ¿no? Tendremos corrientes ocultistas, que ameritarían un estudio para otra ocasión, pero tenemos una discusión libre de las ideas ahí, una unión de la discusión con los principales principios de la ilustración. Recordemos que Francia tiene su propia ilustración, ¿no? Los ingleses tuvieron la suya, la tuvieron en su siglo anterior, pero ahora toca el momento para la ilustración francesa donde van a cuestionar todo, ¿no? Y es precisamente en la logia donde se van a discutir estas ideas, ¿no? También se discuten en otros lugares, en el salón, en el club, ¿no? Pero en la logia tienen la oportunidad los franceses para discutir varias cosas, ¿no? Por eso dicen algunos que la logia es un laboratorio de ideas. También otra estudiosa mexicana dice que es una incubadora de ciudadanos, ¿no? Que son los primeros lugares donde se va a manifestar la sociedad civil o la manifestación de la esfera pública en términos de algún otro filósofo, ¿no? Por ahí, recientemente fallecido, ¿no? Entonces, la logia es un lugar interesante para discutir sobre la situación y para imaginar cómo podríamos vivir de una manera distinta, ¿no? Imaginar mundos posibles. Y cosa que ya estaba pasando en el modelo inglés, ¿no? En el modelo inglés tenemos nosotros que la logia tiene su propio gobierno central, tiene un gobierno nacional, tiene sus propios tribunales para resolver las disputas que se dan entre los hermanos, tiene un sistema de contribuciones que son las cápitas, ¿no? Entonces parece que, dice la historiadora que ustedes conocen, ¿no? Jacobs, ¿no? Jacobs dice que pues, esto es una ejemplificación de un gobierno, ¿no? Es un gobierno lo que está sucediendo ahí. Es un modelo de gobierno alternativo en la logia. Entonces a mí me gustaría llamar mucho la atención de ustedes sobre estos aspectos políticos. Y hay otros historiadores que dicen que pues, el secreto masónico va a ser este modelo de gobierno, ¿no? Que es propio de la burguesía, ¿no? Está preparando la burguesía para asumir el poder. Es unas tesis políticas que a lo mejor sería interesante estudiar, ¿no?
¿Cómo ven ustedes? ¿Qué les parecen estas ideas? Interesantísimo, Gustavo. Porque entonces me resulta muy, muy importante analizar esta propuesta que nos estás haciendo de cómo hay una liga con el contexto histórico a nivel historia del pensamiento. Claro, Parecería que la masonería francesa surge con un espíritu de la época muy particular, pero me parece bien curioso señalar que digas, bueno, ellos señalan que son más parecidos a la masonería de 1717 que la masonería inglesa de esa época. claro, Y qué fuerte cuando en México todo el mundo dice que los masones son liberales, pero claro. buscan seguir un modelo que parece no estar fincado en el liberalismo, ¿no? Claro, ese es el giro que está sufriendo la masonería mexicana de estos últimos años, ¿no? Más preocupados por el reconocimiento inglés que en su propia historia, ¿no? Me atrevería yo a opinar, ¿no? O a criticar, ¿no? Sí, es una cosa muy, pero muy interesante, ¿no? Eh, Tratar de ver desde el punto de vista sociológico qué tipo de masonería es la francesa comparándola con la inglesa del momento, ¿no? Este, los historiadores dicen que uno de los pilares de la monarquía inglesa es precisamente la masonería durante ese siglo XVIII, ¿no? Pero tiene una explicación muy sencilla, según yo, ¿no? A mi parecer, cuando ellos ya tienen todos los derechos, ¿no? De un Estado moderno constitucional, un Estado de derecho constitucional, un régimen parlamentario, donde han limitado el poder del rey, donde quien gobierna es el Parlamento con algún tipo de democracia, ¿no? Pues la masonería adquiere un carácter conservador a favor del régimen, ¿no? Y lo constituye, es uno de sus pilares, dicen que junto a la monarquía y junto con la iglesia anglicana. En cambio, en Francia está desempeñando un papel, algunos tipos de esta masonería, ¿no? Que va a imaginar otro tipo de sociedad o que va a aplicar los principios de la ilustración a la vida del hombre, ¿no? Entonces tendría un carácter totalmente distinto a la masonería, ¿no? Estaría preparando, dicen ellos, la emancipación primero del hombre, ¿no? Y después de la sociedad, aunque no lo hagan de manera institucional, ¿no? O sea, la masonería francesa va a adquirir un carácter, dicen ellos, societal, ¿no? No solamente el individuo, sino en la sociedad. ¿Cómo contribuimos al cambio en la sociedad? Todos nosotros decimos que el masón lo hace a título individual, ¿no? ¿Cómo? La pregunta era, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Qué están discutiendo los hermanos? ¿Y dónde lo están discutiendo? Se dice en el modelo inglés, no lo discuten en trabajos, ¿no? Y dice uno, tenemos la prohibición, ¿no? Desde Anderson no se van a discutir para nada de política, para nada en logia, en trabajos. Donde se discute política con los ingleses es en el ágape, es en el banquete. Ahí se discuten todos los temas. Y le da su carácter, puede ser conservador, liberal, según el caso, ¿no? En cambio, los franceses, trabajando de una manera diferente, ¿no? Aquí lo interesante sería ver cómo están trabajando, ¿no? Por ahí hay un libro que espero recibir pronto, de Cécile Revoyer, ¿no? Que lo habrán visto, dice, ¿qué hacen los masones en logia durante estos siglos? ¿No? ¿A qué se dedican? ¿En qué consiste el trabajo? Entonces, algunas están haciendo, lo sabemos nosotros, están preocupados por la igualdad, por ejemplo. Dice, la masonería es un centro de igualdad, ¿no? Y eso es una idea revolucionaria. ¿Se acuerdan ustedes que veíamos que el uso de la espada en logia es una costumbre francesa, ¿no? Y le permiten a cualquiera, no solamente, no es un derecho exclusivo de la nobleza, como lo era en el mundo profano, el porte del acero dentro de logia, ¿no? Y los masones se reúnen en un plano de perfecta igualdad, ¿no? Dentro de logia y se le permite convivir el que no es noble o el plebeyo con los nobles, ¿no? Y entonces hay una idea revolucionaria, ¿no? Que se va a manifestar dentro de la sociedad. Entonces, a mí me parece que
son sociedades diferentes y darán lugar a dos masonerías distintas. Acá lo interesante, como todos nosotros sabemos, es que existen muchas masonerías, ¿no? Desde el punto de vista sociológico. Nuestros amigos preocupados por el reconocimiento y esas cosas, pues hablan ellos de una sola masonería, ¿no? La buena, la verdadera. ¿No? Hay unos términos ahí que se asimilan mucho, ya es mi opinión muy personal, ¿no? A términos religiosos, ¿no? Nosotros somos la verdadera fe, ustedes son los heréticos, ¿no? Entonces, es una cosa muy interesante, ¿no? Entonces decíamos, los franceses, sus estudiosos actuales, ¿no? Principalmente del Gran Oriente de Francia, ¿no? Hablan ellos de que el rito francés de aquella época, o del regulador, ¿no? De esa compilación que parece que es oficial, o de la compilación que hacen en 1780 y tantos, ¿no? La codificación o la publicación, la codificación, ¿no? Determinar cuál es el ritual, ¿no? Y son herederos de las constituciones de Anderson de 1723. Entonces tendríamos nosotros que ver qué dice esas constituciones, ¿no? Porque cambiaron, ¿no? O qué no dicen. Es un tema interesante. ¿Qué dicen y qué no dicen? No te imponen una religión, no te imponen ser cristiano, ¿no? Como si lo harían después o por ahí. Entonces, dicen, nosotros nos identificamos más con ese tipo, con esos ideales de Anderson o de Desaguiliers, ¿no? Que fueron los que escribieron esas obligaciones, ¿no? El primer deber del masón, el segundo, como ustedes bien conocen, ¿no? ¿Qué les parecen estas ideas? De hecho, de hecho, hablando de las constituciones de Anderson, te dice que tienes que ser sujeto pacífico a tu gobierno. Sí, 1723. Digo, si nos vamos un poco antes, siglo XVII, existía masonería mayormente operativa, pero ya existían iniciados en logias como invitados, como aceptados. Pues tenemos el sí, caso de Robert Morey como en 1641, Elias Ashmole 1646, y hubo más, obviamente. En 1660 fundan la Royal Society, un grupo de estudiosos, pero no quiere decir que la masonería lo fundó, ni quiere decir que la Royal Society fundó la masonería, porque a veces se liga mucho, pero o sea, sí hubo personajes masones involucrados, ¿verdad? Que yo pienso que la Royal Society comienza la ciencia experimental. Eh, sí, y ahí tuvieron problemas, pues obviamente cuestiones políticas muy fuertes todo ese siglo, porque quien reina todo ese siglo en Inglaterra fueron los escoceses, los estuardos, que eran al mismo tiempo los jerarcas de la iglesia anglicana, sin ser anglicanos, mayormente eran católicos, y Carlos I, en la revolución de Cromley, le cortan la cabeza, huye su hijo y su esposa a Francia, primero Escocia, luego Francia, este, y regresa Carlos II y restablece la monarquía y supuestamente fortalece otra vez a la masonería. Y hay escritos donde dice que ellos fueron masones o como masones aceptados, ¿verdad? sí, No hay un papel escrito porque dicen en ese tiempo las logias no llevaban minutas, registros de sus miembros, etcétera. Probablemente sí fue así. Y luego llega el hermano de él, Jacobo II, y en la Revolución Gloriosa, Gloriosa Revolución de 1688, de Orange-Nassau, su yerno, lo depone junto a su hija, y él huye con su hijo eh, a Francia en 1688 y Nassau, de Orange-Nassau, pues siendo protestante, pues es más aceptado por los ingleses. Jacobo II se queda en Francia con el viejo pretendiente que es su hijo. Se dice que ahí llega un tipo de masonería escocesa a Francia y luego, como bien nos comentas, en 1720 y tantos, 25, 28, llega la masonería tipo de 1717, la formal sí, inglesa, que se supone que es más ecuménica por arropar a los distintos religiones
y bueno, ya con otro concepto, con Jorge I de Hannover, y obviamente con unas constituciones que básicamente te dice que el masón no te va a hacer una revolución antimonarca, ¿verdad? Porque tiene que ser un sujeto pacífico al gobierno. Sí. Y pero dice Y una cosa interesante ahí con la obligación con el magistrado, ¿no? Las constituciones dicen que si se sublevan, ¿no? Está mal, ¿no? Hacer la sublevación, pero el sí, masón no perderá su vínculo con su taller, con su logia. Entonces a ok, veces es, ¿quién sabe qué dice? Dice unas cosas, pero no dice todo, ¿no? ok, Entonces a ok. veces las lecturas francesas dicen, mira lo que está diciendo, ¿no? No puede declararse antigobierno, pero dice que Rebelde. es rebelde, pero mantiene el vínculo en su Sí, taller, ¿no? En lugar de expulsarlo, que se vaya por sedicioso, por revoltoso, por atentar contra la corona, dice, conserva su vínculo. Entonces, es fascinante el tema, ¿no? Entonces, ¿por qué Francia? Seguimos diciendo, ¿no? Bueno, pues lo que platicábamos antes de comenzar, ¿no? El discurso de Ramsey, ¿no? Que viene ujú, acompañando aquí a es preceptor, ¿no? De los hijos de la casa de los Estuardo, y sí, hace un discurso que fascina a los franceses, ¿no? Les despierta la imaginación completamente, estalla la imaginación del francés, ¿no? Los masones no descienden de los albañiles, descienden de los caballeros cruzados de San Juan de Jerusalén, ¿no? Eso, sí. eso hace que se volviese esas 4 o 5 páginas se reprodujesen por toda Francia y empieza la explosión, ¿no? De los grados llamados escoceses, que es también algo interesante, ¿no? Casi la mayoría de esos grados los inventaron en Francia. ¿Estarán ustedes de acuerdo con esta afirmación? Ay, y el Scotch Master era una cosa de mucho prestigio, ¿no? Pero hay una leyenda ahí, ¿no? Pero parece que los rituales son franceses, ¿no? ¿Qué opinan? Bueno, ahí si me permiten, pues estábamos viendo qué es lo que estaba pasando en Inglaterra y luego cómo se va a Francia. Cuando se va a Francia, 1720 y tantos, su primer gran maestro es Wharton, que acaba de ser gran maestro en Inglaterra, pero en Inglaterra lo expulsan, que es el que recibió en 1721, digo, tuvo la disputa con el gran maestro saliente a la mitad de su periodo, y después el otro acepta y lo dejan ser gran maestro, y después se va a Francia porque él era un apoyador de los estuardos. Entonces, También, ajá, esa Wharton, masonería inglesa es a favor de la casa de Hanover, ¿no? exacto, en De ese los momento, nuevos. así es. Políticamente tiene una postura muy definida. Sí, Sí, y eso pues era terrible para que fueras estuardista en Londres, porque pues eres un traidor a tu rey en ese momento. Entonces, así llega Wharton a Francia, se hace gran maestro en Francia. Él fue el primer gran maestro, se supone, de la Gran Logia de Francia, siendo estuardista. Los estuardistas estaban ahí en Francia. Y desde ahí están haciendo la guerra para recuperar la corona inglesa, tanto como el viejo pretendiente, que es el hijo de Jacobo II, como el joven pretendiente, que es el nieto. Y ellos estuvieron hasta 1740, ¿verdad? En cuanto a la cuestión de Ramsey, Ramsey fue eh, de hecho, fue tutor de los hijos fue tutor personal de los hijos del joven pretendiente, pero en Italia. Y muchos dicen obviamente que Ramsey, el caballero Ramsey, hizo hasta un sistema ritual y etcétera, ¿no? Pero pues, lo que hizo es modificar eh, las leyendas o las alegorías masónicas y las toma desde lo que tiene Anderson. Anderson los tomó desde antiguos deberes, obviamente sí, y las hace suyas y las convierte en algo caballeresco. sí. Sí, sí, entonces es bastante interesante, ¿no? Entonces por ahí tenemos una herencia, francesa, ¿no? Que quieres de Ramsey, pero se desarrolla en Francia,
de una manera exagerada, ¿no? De una forma desordenada. Luego hay una cosa interesante. ¿Se acuerdan que el venerable maestro era ad vitam, ¿no? Que me daban mi patente, yo la compro y soy para siempre yo, hasta que me muera voy a ser venerable maestro de esta logia. Bueno, Todavía, pero ahora no les llaman ahorita. No son los caciques. ahí después les cuento cómo los llamamos nosotros a Puebla, a esos hermanos. Entonces, eh, en Francia empieza a haber ahí una reforma, ¿no? ¿Cómo se convierte la Gran Logia? Se convierte en Gran Oriente, ¿no? Y uno de los problemas es ese, ¿no? No puede haber cargos vitalicios, ¿no? Y empieza también una labor de codificación, ¿no? Que se lleva varios años ahí, ¿no? Desde los 70s hasta los 80s, y empieza a surgir la codificación del rito francés, ¿no? Ahí lo codifican como en 7 u 8 grados, ¿no? Y tienen ahí una cosa que llaman el arca, donde guardan todos los rituales que utilizaron para esa codificación, pero que los dejaron a un lado, que acaban de publicar hace algunos años, por ahí andan, y que son interesantes, pero ya tienen ellos una codificación antes que los ingleses, ¿no? Es un dato interesante. Nosotros tenemos el problema ahí de que surge la Gran Logia de los Antiguos, ¿no? Y empieza ahí la batalla esta entre antiguos y modernos, y el genial Dermot, que va a ser, todos sus esfuerzos van a acabar con la Gran Logia de los modernos, ¿no? ¿No? Y va a ganar el punto de vista de los antiguos, que es un punto de vista más religioso, estarán ustedes de acuerdo, ¿no? Es un punto de vista irlandés, ¿no? Más que escocés, es irlandés. Dermot era católico, entonces hay algo interesante, ¿no? Luego tenemos nosotros que las grandes logias madre francesas, ¿no? Parece que hay una a lo mejor en París, o hay otra en Marsella, ¿no? O en Burdeos, y de una de esas va a salir Morán, ¿no? Stefan, o Etienne Morin, y que se va a ir para el Caribe, ¿no? Va a ir al Caribe y va a llevar el rito del Real Secreto, ¿no? La La Orden orden del del Real Real Secreto. Secreto. Sí, Sí, sí. lo va a llevar ahí con sus grados, y se lo va a pasar a Franken, ¿no? La traducción, o Franken lo va a traducir, y ahí va a ser una fuente del actual rito escocés, ¿no? Antiguo y aceptado. Y lo van a retomar allí en Charleston, ¿no? Con el primer Supremo Consejo, creo que es 1801, ¿no? Y Gras Tilly va a regresar a Francia, lo va a llevar, ¿no? Ahí es una cuestión bastante interesante, porque no sabemos qué ritual lleva, ¿no? O por ahí hay unas versiones, ¿no? Yo tengo algunas pláticas con un hermano historiador, y están, no tenemos la certeza, ¿no? Porque no hay ritual oficial, ¿no? Como ya lo había habido, cuando habíamos dicho con el rito francés, hay rituales, y con el rito rectificado también ya tenemos rituales oficiales. En cambio, con el rito inglés, ¿no? Lo que iba a ser emulación todavía no está, ¿no? Hay que esperar. No existía todavía. No existía, ¿no? Hay que esperar la unificación y las logias esas de las especiales esas a las que les encargaron, ¿no? La redacción, ¿no? O la unificación de los rituales, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no? Como materia de estudio, eh, hemos estado estudiando y sabemos casi mucho sobre los grados simbólicos, ¿no? Pero no sabemos casi, o sabemos poco sobre los grados, los altos grados, ¿no? Los grados superiores o los filosóficos, ¿no? Hay que ver, y por ahí hay muchas fuentes, ¿no? Que ustedes también han de conocer, ¿no? Donde se guardan los rituales, o donde podemos sacar unas copias, pero así que hayan unas versiones oficiales, ¿no? Lo que complica mucho el trabajo de los estudiosos, ¿no? Entonces tenemos que Francia, otro dato interesante.
con la circular, cuando dan a conocer la constitución del rito escocés antiguo y aceptado, la idea es que sea un rito que unifique, ¿no? Todas las variantes simbólicas que existen, que hacer la de los antiguos, que ha de ser los modernos, y el rito empieza para los americanos en el grado 4, ¿no? En cambio, para los franceses, por las circunstancias de 1804, cuando Gras Tilly regresa, ¿no? Napoleón está a punto de convertirse en emperador a finales de año y quiere unificar la masonería francesa, y llega Gras Tilly haciéndole la competencia al Gran Oriente de Francia, constituyendo la Gran Logia General Escocesa, ¿no? Y donde ellos, así, redactan, ¿no? Los grados simbólicos, ¿no? Y ahí estaba, tenemos ahí la historia de ese desarrollo, y a nuestros especialistas, ¿no? De aquí, de mi compañero Alexei, ¿no? Tenemos como peritos en este punto, ¿no? Pero tenemos nosotros que es en Francia, dicen ellos los franceses, uno de los pocos países, si no el único, donde el rito escocés antiguo y aceptado tiene grados simbólicos. Bueno, hay un pequeño error de los franceses, porque también los mexicanos lo tenemos, ¿no? Y otros países que sigan aquí al padre de nuestras ilustres liturgias, ¿no? Si respetamos ese acervo, pues entonces tendremos nosotros que reconocer que nosotros también contamos con liturgias de grados simbólicos, ¿no? Propias del rito escocés antiguo y aceptado. Entonces, una razón más, ¿no? Ahí en la editorial, en la edición que tú nos hiciste el favor de mencionar, tenemos un volumen, el volumen número 4, el relativo a los rituales franceses, ¿no? Ahí está la traducción completa, ¿no? Y su original francés de la guía escocesa, ¿no? Que es la guía que, sí, ese Supremo Consejo, el segundo del mundo de Francia, que encabezó Gras Tilly, que conocemos la historia, ¿no? Esa gran logia duró un mes, los obligaron a unirse, a fusionarse con el Supremo Consejo, no, con el Gran Oriente de Francia, y se separaron también luego, ¿no? Y crearon sus propios grados. Esa guía es un documento oficial de esa masonería, ¿no? Entonces nosotros, si quisiéramos estudiar las fuentes de los grados simbólicos en esta tradición latina, ¿no? De escocesa, tendríamos que consultar necesariamente la guía escocesa, ¿no? No saben ustedes, para el estudioso, al interesado, cuesta mucho trabajo, ¿no? Primero te lo tienes que conseguir en francés, ¿no? Y después, cuando ya lo tienes en español, pues bienvenida, ¿no? ¿No? Para el interesado. Entonces tenemos que este segundo punto importante de los franceses son los que crearon los grados simbólicos, ¿no? Las liturgias de los grados simbólicos, ¿no? De tipo netamente escocés. Que ustedes, como saben, parece que hay ahí las fuentes, ahí hay una confusión en las fuentes, las ceremonias son una cosa, la descripción de las ceremonias la tomaron de otro lado y no coinciden, tiene sus detalles la guía escocesa, ¿no? Pero es el punto de partida, ¿no? Luego, otra cuestión interesante. ¿Por qué la masonería mexicana se basaría en la francesa? Bueno, la tesis, ¿no? Algunos podríamos decir, ¿cuáles son las fuentes de la masonería mexicana? Bueno, tiene dos fuentes, ¿no? La masonería de los Estados Unidos, la anglosajona, y la masonería francesa. En estos tiempos de los reconocimientos de Inglaterra, parece que hay una tendencia a olvidar la herencia francesa que tenemos, ¿no? No sé qué está sucediendo, ¿no? Incluso en algunos lados por aquí han afirmado que no debemos hacer planchas en trabajos, que no debe haber planchas, ¿no? Porque no lo practican así los americanos. Bueno, pues, y si nosotros practicamos, pues, utilizamos la plancha, pues quiere decir que no venimos de esa tradición americana, ¿no? Es una cosa muy sencilla, pero aquí viene entonces la idea.
hacer planchas. Y entonces aquí te empiezas a fijar tú en el vocabulario que usas y el origen de esos términos es francés. Es algo interesante, ¿no? La tenida, francés. El empleo de los expertos, francés. El orador es francés. Un montón de cosas. Venerable es francés, ¿no? Maestro de ceremonias. El maestro de ceremonias. Parece que a lo mejor uno podría decir, pues que son lenguas romances, ¿no? Provienen por eso es la similitud, provienen del latín. Sí, pero parece que no es una tradición anglosajona, ¿no? Si tú le estudias más, como a todos nosotros nos pasó, la pregunta es, pues, ¿de dónde viene el ritual? ¿No? Lo decíamos antes, la crítica baja de un texto, ¿de dónde, cuál es su evolución histórica? Y nos vamos remontando a lo mejor con una idea quizás equivocada, ¿no? De tratar de encontrar un ritual primigenio, ¿no? El primer ritual. A mí me parece es una idea como religiosa, ¿no? Si estuviéramos nosotros estudiando la historia del texto de los evangelios, pues sí, vamos a querer nosotros encontrar pues, el texto original del evangelio de Mateo o de San Mateo, ¿no? Pero en masonería, vámonos para atrás, pero a todos nos pasó eso, tratamos de buscar un texto original, pero a lo mejor a la luz de los años te vas dando cuenta que a lo mejor si lo hubo, pues ya desapareció, ¿no? Que a lo mejor tuvo un desarrollo muy diversificado, por aquí se desarrolló de una manera, por aquí se desarrolló de otra manera, a lo mejor fue un fenómeno simultáneo, ¿no? Hay unos componentes escoceses, unos irlandeses, unos ingleses, Tuvo que haber sido simultáneo. sí, Estoy totalmente de acuerdo porque iban cambiando de acuerdo a la ciudad. Digo, no había que le vas a decir por WhatsApp al otro qué es lo que tenía que hacer. Digo, para claro, que una información permeara a otra ciudad pasaba mucho tiempo, ¿no? sí, Era el entonces, egregor. sí, entonces a veces hay que irnos separando de algunas ideas, ¿no? Porque a lo mejor la idea no nos permite ver que hay distintas clases de masonería. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con la masonería francesa? Habíamos dicho que tiene una preocupación por la emancipación. Cuando nosotros vemos y escuchamos ahí en trabajos, decimos libertad, igualdad, fraternidad, ¿no? Esa es una idea que no es inglesa, ¿no? No es lo que dicen en las logias americanas, ¿no? ¿Qué es No, lo que no, dicen es en las logias? totalmente francés, así es. ¿Eh? Nosotros no decimos cómo es amor fraternal, socorro y verdad, Y no verdad. decimos, no decimos eso. Entonces, si nos ponemos a reflexionar un poquito, la influencia de nuestra masonería, por lo menos, es francesa, tiene un elemento francés, ¿no? Ahora bien, eh, ¿qué pasaba en el siglo XIX, me imagino yo, ¿no? Gracias a mi amistad con ustedes, aprendí que, que tenemos una fuente de nuestros rituales en Nueva Orleans, ¿no? Pero ¿qué lengua se habla en Nueva Orleans? Pues, en esa época pues, se habla francés, ¿no? ¿Con quién tienen más contacto los habitantes de ese lugar? ¿No? Pues la Luisiana, ¿no? Con Francia. Ok. Ahora, las clases educadas en el siglo XIX no van a estudiar a Estados Unidos, al norteamericano, van a estudiar a Europa, ¿no? De Castro no fue a estudiar medicina a Estados Unidos, parece, ¿no? Se dice que fue a Europa, ¿no? Entonces la fuente de influencia, ¿no? Parece ser que es Francia para los latinos. Podría ser, no es una tesis que someto a su consideración. Entonces, era muy fácil tener una un mayor acceso a la literatura francesa que a la literatura en inglés, probablemente, aunque nuestros estudiosos, tanto Pike como de Castro, pues, saben francés, ¿no? Y saben inglés, ¿no? Entonces, ese es el primer punto. Un segundo punto, ¿por qué Francia? Es porque decíamos, la logia es una incubadora de ciudadanos,
dice la historiadora esta mexicana. Déjenme ver. Bueno, bueno, ahorita después damos el dato, ¿no? Nosotros tenemos, decían ellos, ¿quién podría ayudarnos a formar ciudadanos? Se están formando repúblicas, pero no hay ciudadanos. Se forman repúblicas, pero no hay estados libres y soberanos. Copiamos el modelo norteamericano, pero no hay estados independientes, ¿no? Entonces parece ser que la logia fue muchas cosas, ¿no? Además de ser un partido político, una forma primitiva de partido político, era una escuela de ciudadanía. Entonces eso se lleva más con el modelo francés que con los modelos anglosajones, ¿no? Y ahí tendríamos la recepción, ¿no? Ya en la segunda mitad del siglo XIX de Castro, ¿no? De Viriato, ¿no? Como lo hemos platicado en muchas ocasiones entre nosotros. Entonces puede ser otra razón de que el modelo francés se vaya adoptando por acá. No sé qué les parezca, qué opinión les merezca esto, Qué ¿no? interesante, Gustavo. Nos Sí, estás diciendo que la masonería francesa influye, la masonería francesa está influenciada por el sistema de pensamiento que se desarrolla con la Ilustración francesa. Y sí, en esta forma de desarrollo va a tener un intercambio con el resto del mundo muy importante porque sí coincido plenamente, Francia se va a posicionar como el bastión del liberalismo, ¿no? El bastión de una filosofía que va más allá de la elección democrática, sino del sustento de las libertades individuales, el análisis de la ciudadanía. Y entonces hay un dato bomba que nos arrojas que nos pone a pensar de nuevo. El rito escocés no es escocés, sí, está es francés, originado con el material francés. sí. Ese rito escocés se instala en Estados Unidos a partir de la influencia de la línea francesa, porque van a aterrizar en el Caribe, en Mm. espacios muy específicos, ¿no? Etienne Morin, que me parece, si no me equivoco, cuando decías de la logia, me parece que es de los fundadores de la armonía perfecta, de la perfecta armonía, pero que parece, se sospecha que era miembro de la logia La Française, que era el espejo la hija de la logia La Inglés. Entonces, es bien curioso porque van a irse, ¿no? A Jamaica, a Santo Domingo, pero el bastión fuerte va a ser Luisiana. Sí, El gran refugio, además de los latinoamericanos, ¿no? El refugio de Martí, el refugio de Juárez, el refugio de Comonfort. Y en ese contexto se va a desarrollar un rito escocés, el de Charleston, el americano, el del 4 al 33, que se va a volver el hegemónico, pero también se desarrolla, por ejemplo, el rito escocés de Luisiana, que va a tener mucho impacto para nosotros por las logias como los Amigos del Orden, como esta logia de Castro, la de Silencio número Silencio, 9. y van a ser la base del ritual mexicano. Entonces, el ritual mexicano más extendido en todo el país, por lo menos desde 1926, si no es que desde 1876 con el Supremo Consejo de México, va a ser un hijo o si no nieto de esa masonería francesa. Y todos parece que sus sí, sí, ideales y sus términos van a venir de ahí. Por ejemplo, las logias de banquete que hablabas hace rato, que los ingleses van a tener los banquetes como al final con su protocolo, pero quienes van a crear la logia con banquete van a ser los modernos los y van a ser los cañoneros, franceses. sí, Y sí, entonces sí, los cañones, el fuego, la pólvora, eso que le encanta al masón mexicano, es francés. Y que también los americanos tienen logia de banquete que dicen viene de Francia. Y también hablan de cañones y también hablan de la batería ahí. sí, Entonces, qué sí, importante va a ser, ¿no? Porque va a conformar lo que es la estructura o la forma estructura, la forma que toma la estructura de la masonería contemporánea en México en la mayoría de los espacios. Pero ¿no te parece que aunque tenemos como la forma, lo que hemos perdido por completo de vista es la ideología de fondo de esa estructura? Es decir, copiamos los rituales o nos bajamos en los rituales, pero no tenemos el pensamiento del ilustrado francés.
Sí, mira, creo que Simmel dice una cosa muy interesante. Las sociedades secretas se preocupan más por el ritual, por los secretos, mantenerlo lejos de los profanos y pierden de vista los objetivos de la institución. Entonces, a veces uno dice, oye, estás más preocupado si es con el pie izquierdo o con el pie derecho, ¿no? Y ya no sabes qué cosa estás haciendo. Y mira, es lamentable, ¿no? Lamentable que suceda eso. Bueno, por lo menos en mi experiencia muy pequeña, muy particular de aquí, muy provinciana, ¿no? De estos lugares de Pueblita, que a veces sucede eso, ¿no? Algunos hemos perdido totalmente el significado del objetivo de la institución, ¿no? Entonces, a veces estas reflexiones nos ayudan a tratar de averiguar, recuperar, ¿no? Como bien dices tú, ¿no? Ya no sabemos qué está pasando, ¿no? Y nos quedamos Asael, nos quedamos en quién tiene el mandil más bonito, cuál está más adornado, cuál está más fino, ¿no? Y la ceremonia más importante es el desfile cuando entramos, ¿no? La mejor medalla. La mejor medalla. Entonces resulta que empieza a haber algunas barbaridades, ¿no? Entonces, algo de política, ¿no? La gran logia o el alto cuerpo se le olvida la autonomía del taller, ¿no? No sabe muy bien cómo es la relación, cuál va primero, ¿no? ¿En qué consiste la autonomía de un taller? ¿No? O incluso algunas cosas así, en mi opinión, ya muy personal, aberrantes, un enjuiciamiento porque una persona es atea, ¿no? Y la promoción para suspenderlo y expulsarlo. Cuando tu constitución tiene algunas cosas muy simpáticas, tiene los landmarks de Mackie y por el otro lado tiene la libertad de conciencia absoluta. Entonces, dices, oye, pues los masones no son inquisidores, aunque haya por ahí un grado, pues, no, pero no son esa clase de inquisidores de vamos a quemar a algún hermano en la hoguera, ¿no? ¿No? Gran Entonces, inquisidor. ¿verdad? Gran inquisidor, ¿no? Entonces, cuando tú ves eso, pues, se perdió el objetivo, ¿no? Cuando tú llegas híjoles, y, y ves palabras del Evangelio citadas en las paredes. Dices, pues, como, oye, como francés, como que no voy, no va conmigo, ¿no? A lo mejor ya nos volvimos ingleses, ¿no? A lo mejor, ¿no? Entonces, eso es interesante, ¿no? Entonces hay que reconocer, alguna vez los que no conocen dicen, pues de Escocia, pues somos escoceses, ¿de dónde venimos? Pues de Escocia, ¿no? A ser de Eredom, ¿no? De ahí venimos, ¿no? De El la cantidad. Jeredom. Ajá, entonces, es curioso, ¿no? Muy, muy curioso. Entonces tenemos el ritual, que yo creo que por eso se adoptó, ¿no? El ritual de Covadonga forma ciudadanos. Y a lo mejor una masonería en una joven república lo que requiere son ciudadanos que conozcan sus derechos, ¿no? Que lo sepan defender, que tengan unas nociones a lo mejor muy, pero muy elementales de qué es el gobierno. Entonces, puede que funcione eso, ¿no? Pero sí, a lo mejor nos extraviamos con otras cosas, por otras razones. Es más o menos lo que se me ocurre en estos momentos, ¿no? A partir de tu comentario, hasta él, ¿no? Me parece espléndido, Gustavo. Y creo que lo agradezco mucho para organizar ideas, ¿no? Me parece fundamental para pensar, porque creo que el problema quizá va más allá de si es que deberíamos de tomar una postura u otra, ¿no? O sea, si deberíamos de decirnos franceses o inglés. El problema es el dogmatismo imperante y Claro, o hasta el eclecticismo, ¿no? En la incapacidad de entender de qué se trata, que nos volvemos puristas de algo que desconocemos completamente. Y en lugar de propiciar la multiplicidad de ideas,
lo que hacemos es volvernos el club de los amigos que piensan como yo. Y los que no, tenemos tribunales inquisitoriales. Sí, sí, sí. Vamos a juzgar a los diferentes, ¿no? ¿No? Y ahí estás traicionando el ideal masónico, ¿no? Cada quien expone sus ideas, es un diálogo respetuoso, cada quien se lleva lo que quiera, ¿no? Y nadie le impone creencias a nadie, ¿no? Me parece que eso va, ¿no? Entonces, sí es un tema interesante, hay un olvido del objetivo general, ¿no? De la orden, ¿no? Y nos estamos extraviando en otras cosas. Bueno, pero también podríamos hablar, mira, de las publicaciones francesas. A ver, a lo mejor deberíamos de medir, ¿no? ¿Quién publica más libros de masonería? ¿No? Los ingleses, los franceses, los americanos, ¿no? Parece que en términos generales son los alemanes, en términos generales, publican más libros, pero no sé de masonería, ¿no? Es una tarea que te dejo, ¿no? Pero a mí me da la impresión que la edición francesa de libros goza de muy buena salud, ¿no? Cada obediencia tiene su propia revista, hay revistas muy interesantes, ¿no? Hay colecciones muy bonitas, ¿no? Mm, hay historiadores muy profesionales, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí habría cosas, ¿no? Pues Muy que minuciosas. ambas líneas yo creo tienen muy buenas publicaciones. Pues, Ujú, por ejemplo, yo sé algo de inglés y sé algo de español. ujú. eh, y pues sí leo muchas publicaciones en inglés, pero desafortunadamente no sé francés, pero yo sé que la línea francesa tiene muy buenas publicaciones con Pierre Noël, eh, Es Pierre muy bueno, Molière también, el gran muy historiador, bien. muy Sí, buenos, son muy sí, sí. buenas fuentes. Este archivista de ahí, El de Gran Gran Oriente de Oriente, Francia, Pierre sí. Molière, así es. Por ejemplo, hay una colección que algún día me gustaría traducir y le pasa como al que escribió el Harry Potter. Hay que ponerle nomás las iniciales. Es de J.K. Rowling. sí, estaría bien para nosotros, ¿no? Es sobre 4 volúmenes sobre todo el rito escocés, del 1 al 33, pero escrito por una mujer. Imagínense. Y las iniciales nada más. Nomás las iniciales para que nadie proteste, Sí, sí. si me permiten esta pequeña broma, ¿no? Pero No, no, sí, y en referencia a eso, por ejemplo, en México dicen, no, no, el rito escocés no tiene mujeres. Bueno, pues si supieran que hay líneas de mujeres completamente en el rito escocés por su propia cuenta, ¿no? claro, claro. Ay, ajá. A veces, bueno, ¿dónde iniciaron? En una logia de varones, iniciaron a una mujer, ¿no? Y apareció ahí el rito del derecho humano, ¿no? Bueno, Y todas las ideas estas, ¿no? dicen que 1800, 1780 y tantos en Francia, ay, no me acuerdo el nombre, pero en realidad la primera fue en Irlanda en 1730 o algo así. Una Por, curiosa que nomás espiaba tras la cortina, ¿no? exacto, pues Sí, décadas antes, pero en Irlanda, así es. sí, sí. Pero hablando de escocés, es este rito del derecho humano. Entonces, es interesante, ¿no? Y muy interesante. Podríamos hablar de muchas cosas. Déjame ver, déjame pensar ahorita. Ujú, déjame ver. O ustedes, pues, si tienen alguna pregunta. No, pues el recorrido es súper interesante. Digo, empezamos obviamente 1717 como referente, siempre es 1717, y cómo se disemina las corrientes de los antiguos, los modernos. Línea francesa se dice francesa o moderna porque ellos aducen que de la línea de 1717 de los modernos. En Estados Unidos mayormente recae que sea de la línea de los antiguos de 1753, y sus rituales son más tendientes, obviamente, a la línea de los antiguos. Y tenemos esos, si lo vemos en términos generales, en la masonería, es la corriente de los modernos y los ingleses. Eh, en Francia, en la cuestión continental, cuando llega la masonería, había monarquía absoluta. Eran los hijos favoritos del catolicismo, de hecho, en esos momentos, cuando Ramsay,
todas esas décadas, ¿no? Todavía estaba muy fuerte bueno, era la monarquía absoluta, que vamos a decir. En Inglaterra era la monarquía parlamentaria. De hecho, Voltaire ¿eh? algún tiempo se exilió a Inglaterra y le gustaba más el sistema de monarquía parlamentaria, que era un toque un poco democrático, vamos a decir. Y, Claro. y a la postre se inicia, aunque hacía un poco de mofa en cuanto al secreto masónico, pero terminó iniciándose 2 meses antes de fallecer, que su conductor supuestamente en esa ceremonia fue Benjamin Franklin. Eh, Ujú. En y esa ya, logia legendaria, ¿no? De las 9 hermanas, creo que se llama. Sí, sí. de científicos. Bueno, Sí. pues todas esas décadas, la explosión de grados que se tuvo, obviamente no fue una explosión de grados para decir vamos a hacer el rito escocés sentido aceptado, ni sabían ellos que iba a ser parte de eso a la postre. Esos grados eran sistemas por ciudades en los años 1740, 50, 60, hasta que lleva la Orden del Real Secreto a América en Santo Domingo, Etienne Morin. En Estados Unidos se funda en 1801, el primer Supremo Consejo de los 33 grados decía, todavía no se llamaba el rito consentido aceptado. En Estados Unidos así. Sí, Eh, la emisión de los dos hemisferios en 1802, pues dice qué grados eran, pero de hecho, como bien mencionaste, no la certeza de cuáles grados. De hecho, se completan en Francia, sí. sí, sí, y aparte, por ejemplo, el grado 30 que conocemos ahorita, el águila blanca y negra, o caballero Kadosh, era el vigésimo noveno, no el 30. Y el príncipe del Real Secreto, que ahora lo conocemos como el 32, eran 3 grados, era el 30, 31 y 32. Era un grado dividido en tres. Y sí se supone que hay una versión de 1801 de grados, pero inclusive hay grados repetidos porque hay distintas versiones. Entonces, probablemente son los que lleva Gras de Tilly, ¿verdad? Porque ni siquiera estaba consensuado. En Estados Unidos, años después, empiezan a reacomodar esos grados, ¿verdad? Sí, sí, Y Gras de Tilly en 1804, en Santo Domingo, eh, recoge unas versiones de 3 primeros grados que le llamaban ahí peyorativamente del antiguo York con chasis francés, en logias francesas, con una carta patente de la Gran Logia de Pensilvania, y probablemente con esa base ya en Francia recomode y hace esos rituales, ¿verdad? Que ya tenían el segundo vigilante en el sur, sí, que es el ritual de la logia escocesa, ¿verdad? Que escritamente es la primera versión que conocemos, sí, pero ya en sí, 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 Francia. sí, sí. Es bastante interesante. Luego iría el desarrollo, ¿no? Por caminos diferentes, ¿no? Decíamos Ujú. que la masonería británica va a unificarse, ¿no? Las dos grandes logias, por ahí por 1813, si no me equivoco, y va a ser la victoria de los antiguos, ¿no? En cuanto a doctrina, En ¿no? gran parte, sí. En gran parte, y van a quedar a un lado las ideas de los modernos, ¿no? En cambio, y se va a volver una masonería conservadora, ¿no? Porque decíamos, ya tienen los derechos, ya tienen un estado parlamentario, pues no van a consolidar la corona o van a consolidar el imperio británico, ¿no? En todo el mundo. En cambio, los franceses van a tener ahí un siglo de revoluciones, ¿no? Van a tener la era napoleónica, van a la restauración, la revolución de 1830, la de 1848 es importante porque despertó ahí todo un ánimo liberador, libertador, y yo creo que influyó mucho en De Castro, ¿no? Para decir, si está pasando esto, podemos hacerlo aquí también en Cuba, ¿no? Va a ser la adopción del lema en 48 o en 30, ahorita habría que confirmar, se llama la Revolución de los 3 días gloriosos, donde llegan a decir los masones franceses, la masonería se identifica con los ideales de la República, son los mismos ideales, libertad, igualdad, fraternidad. Sí.
publican sus constituciones, están diciendo ellos, tenemos el requisito creer en Dios, ¿no? Y en la inmortalidad del alma, y empieza ahí una discusión muy grande. Más adelante le ponen a sus constituciones los franceses, libertad de conciencia. Entonces da ahí una antinomia, tenemos un problema, porque empiezan a decir las logias, oye, es que aquí vienen unos que se declaran ateos y apelan a la libertad de conciencia que dice nuestra constitución. ¿Qué hacemos? No, porque tenemos la creencia en Dios. Entonces ahí hay una serie de estiras y aflojas hasta que Desmond, alguien interesante, un pastor protestante, ¿no? De la iglesia reformada en Francia, que es un presbiteriano. En Inglaterra le llaman presbiterianos. En Francia son reformados, pero es la misma línea calvinista. Aboga por la libertad absoluta de conciencia. En un convento logran, por votos, logran establecer la libertad absoluta de conciencia, y los rituales franceses a partir de entonces dicen ad libitum. ¿Quieres hacer la invocación? Hazla. No, no quieres hacer invocación al gran arquitecto, no, queda para la autonomía de la logia, ¿no? Y ya conocemos nosotros, ¿no? Viene el rompimiento, que dicen los franceses, pues no teníamos relaciones, ¿no? Bueno, viene el desconocimiento, ¿no? De la masonería inglesa, y se va a empezar a formar la idea de la regularidad, ¿no? Y hasta 1929, donde están los puntos básicos para el reconocimiento, que ustedes conocen mejor que yo, ¿no? Pero tenemos ahí un desarrollo totalmente diferente, ¿no? En una línea mucho más liberal, ¿no? ¿Hasta dónde podemos llevar la libertad de conciencia? Entonces parece que ese es lo que va a ser la línea del Gran Oriente de Francia y de otras obediencias. A propósito, es algo muy interesante, fíjense. En Francia no se pelean por el territorio. No hay exclusividad de una gran logia sobre el territorio. En un mismo territorio conviven distintas obediencias. Es una tesis distinta a la americana, ¿no? De la exclusividad, ¿no? De jurisdicción. La jurisdicción, exclusividad de jurisdicción. Entonces, a lo mejor podría servir, ¿no? Porque un día, fíjense, estuvo muy curioso. Autorizan a unos hermanos de una logia a realizar unos eventos. Y le dicen, pero te paras a la puerta y no dejas entrar a los irregulares, porque son espurios. Dices, ay, caray, ¿y eso cómo lo voy a hacer, no? Tú sí pasas, tú no pasas. Es una idea poco fraterna, ¿no? Otro punto interesante, en la Gran Logia Nacional de Francia, que es la única reconocida por Inglaterra, sí. tiene alguna publicación que dice, nosotros somos los reconocidos por Inglaterra, pero eso no quiere decir que desconozcamos la existencia de otras maneras de interpretar a la masonería, y estas personas también son hermanos. Es una idea que yo creo que es interesante, ¿no? ¿Cómo puedo ser tan abierto para reconocer a las personas que practican una masonería diferente o que tienen unos principios distintos, ¿no? Pero que también son mis hermanos? El principio de la fraternidad es mucho mayor al de la regularidad, ¿no? Quizás, ¿no? No sé qué les parezcan esas ideas. Ahorita que comentabas acerca del presbiterismo, el pastor presbiteriano, Sí. Anderson era presbiteriano. Los presbiterianos son básicamente de Escocia, que en aquellos tiempos sus reyes, los estuardos, eran veladamente católicos. Irlanda era más católico, Escocia era más presbiteriano, Inglaterra era más anglicano, ¿verdad? Sí. Antes de 1717 sabemos que existían antiguos deberes, que era un tipo de línea ritual, entre comillas, era la forma en que se aceptaba un masón dentro de un gremio, que tenía que ser un juramento sobre sus deberes, no era sobre la Biblia, eran sobre sus deberes. Eh, y básicamente era una pequeña ceremonia donde se le leía la alegoría de donde la genealogía masónica o de dónde venían los constructores, ¿no? Sí. Y después en Escocia surge otra línea para
los operativos y también que toman aceptados, que se llamó palabra de masón. Sí, Cuando en el siglo XVII llegan los estuardos a gobernar a Inglaterra, llevan mayormente esa línea, la línea de palabra de masón. Entonces, los rituales o las formas de los de 1717, los aceptados, se dice que básicamente era palabra de masón, ¿sí? Que los presbiterianos eran iconoclastas, o sea, que no ponían figuras en sus iglesias y una serie de cosas. Era distinto a antiguos deberes. Entonces, por eso la línea de los antiguos de 1753 reclaman que ellos regresan a antiguos deberes, no como estos modernos, llamándolos de manera peyorativa, porque eran más bien palabra de masón. ok, Entonces, sí, 1753 ellos recuperan la línea de antiguos deberes. Pero, curiosamente, palabra de masón, ya el juramento era sobre la Biblia, aunque era más ecuménico, ¿verdad? sí, Y en los de 1753 que recuperan antiguos deberes, en realidad, bueno, que en la mayoría eran irlandeses y por ende a lo mejor tendientes a ser más religiosos católicos, eh, su base la hicieron sobre también palabra de masón, según ellos recuperando antiguos deberes. Y a lo mejor sí, metiéndole otra vez la dosis más espiritual y más, este a la manera de antiguos deberes, que es lo que se supone que ellos recuperaron. Que ya en Francia se había desplazado la masonería de los modernos a Francia y a lo mejor pues llevaba ese espíritu, como dices, un tanto más ecuménico o liberal, ¿verdad? En su sí, seno, en su seno. Pero se me hace muy sí, interesante porque al final de cuentas quedan vestigios siempre. sí, sí. Algo que mencionas, algo interesante para que reflexionar es, eh, ¿toda espiritualidad es necesariamente religiosa? Parece que dicen algunos que no, que puede ser totalmente es una persona espiritual sin apelar a la religión. Y es Bueno, una, sin estar casado a una religión, yo ¿no? pienso que sí puede ser espiritual sin estar casado a una religión. Así es. Sí, es una idea interesante que por ahí leí de algún autor francés, ¿no? Entonces, el tema es apasionante, ¿no? Muy apasionante. Lo que hay que concluir a veces es que hay muchas masonerías. Esa es una idea que cuesta mucho trabajo, ¿no? Claro, claro. Es, es un sesgo que tenemos siempre presente, creer que nuestra masonería es la mejor, ¿no? La única, y a veces cuando reconocemos que hay varias, que es la mejor, que lo que hemos hecho así es lo correcto. Y parece que no, ¿no? Parece que hay que salir y visitar otros lugares y darse cuenta que, pues, que son distintas las cuestiones, ¿no? Que todos son hermanos, ¿no? Y que hay muchas diferencias, que a veces las diferencias en el ritual, pues no son tan graves. No, no pasa nada, ¿no? Y siempre hay, o Sí, sea, sí, a donde sí, vayas siempre hay, en el mismo rito, que le vamos a llamar rito, sí. siempre hay. Estas ideas son creo que las que nos unen a nosotros, ¿no? A nosotros como grupo de estudio, ¿no? Sí. A ustedes y a mí, en pensar en esto, ¿no? En que hay que ser lo más abiertos posibles cuando nos encerramos. A lo mejor estamos traicionando los objetivos de la institución, ¿no? Pero esa es mi opinión, ¿no? Entonces no digamos que nos reunimos a estudiar. Sí, sí, sí. Eso es pecado mortal. Sí, sí. Sí, y más o menos ustedes, la advertencia que hacen al principio, están diciendo que cada quien habla a título, a título personal para no tener Claro. ningún tipo de problemas, ¿no? Pero ese es el espíritu masónico, ¿no? Ese es precisamente el espíritu masónico. Que, entonces, y otra cosa, cuando uno empieza, dicen los franceses, el desarrollo de esa línea que va a la libertad absoluta de conciencia, ¿no? Está abriendo la puerta a los que no son creyentes o los que son adogmáticos, aquel que duda de la posibilidad del conocimiento, ¿no? De la divinidad, ¿no?
eso no excluye que las personas sean creyentes, ¿no? A veces me sucede a mí algo muy curioso, ¿no? Cuando estoy con los hermanos así un poquito dogmáticos, defiendo a los hermanos en su libertad de conciencia y defiendo a los ateos. Y a veces cuando estoy en otro lado, el ataque a la religión es terrible. Entonces hay que defender al creyente, ¿no? Porque tampoco se puede demostrar que el creyente está equivocado. Ese es un punto interesante, que los franceses lo han ido resolviendo con el principio de laicidad, que fue incorporado recientemente al Gran Oriente de Francia, ¿no? En esa, en ese artículo tan famoso donde dice que las convicciones, las creencias, las convicciones metafísicas pertenecen exclusivamente al fuero interno, ¿no? De la persona, ¿no? Eso no nos metemos. Y que le conceden, al final no lo estoy diciendo literalmente, que conceden un gran valor a la laicidad. Eso a veces desde la filosofía del derecho es interesante, ¿no? Al no poder demostrar la validez, ¿no? Demostrar, así como una prueba científica o una demostración matemática, la validez de un sistema de valores, ¿no? Entonces, tenemos que ser laicos, dicen los franceses, ¿no? Nos unen ciertos valores como procedimentales, la libertad de expresión, el respeto, ¿no? Pero no podemos imponer nuestras convicciones más profundas al hermano de junto, ¿no? Como serían las convicciones religiosas, ¿no? O lo que se llaman fundamentalismos, ¿no? Mis creencias fundamentalistas pues son mías nada más, no se pueden imponer. Entonces la laicidad dice cuando nosotros no tomamos partido por un grupo de ideas o de valores que vayan más allá de los republicanos, entonces rige ese principio de laicidad y mantiene la paz entre los que son diferentes, ¿no? Y a lo mejor con esto podemos, si se nos acaba el tiempo, no me han dicho nada, podríamos seguir platicando, ¿no? Nos regresamos al artículo ese de Dios y la religión de Anderson, ¿no? La masonería es el centro de unión, ¿no? De personas que de otra manera hubiesen permanecido distanciadas eternamente, ¿no? Otra vez, no es de memoria, ¿no? Es el centro de unión de los que son diferentes, ¿no? Pero que de otro modo hubiesen permanecido totalmente alejados unos de otros. ¿Qué quiere decir eso? Pues aunque la diferencia es importante para el masón, ¿no? Se respeta la diferencia. No podemos hacer la unificación, ¿no? Hay unas reglas, ciertas reglas de convivencia, ¿no? Que después se llamarían derechos fundamentales, derechos humanos, ¿no? Pero nuestra convicción íntima es de cada quien, es personal, no se impone, no se confunde. Hay una definición de la ilustración, es no confundir mi propia tradición con el orden natural de las cosas. Las cosas son distintas, mis tradiciones diferentes, no son lo mismo. Eso ya es un gran avance, ¿no? Entonces vuelve a estar vigente ese artículo primero, ¿no? De Anderson de 1723, donde dice, la masonería está por encima de las diferencias. Nada más quedaría la interpretación, son las diferencias. ¿Metemos el landmark de la obligatoriedad de la creencia en Dios o no lo metemos? ¿No? Entonces ahí habría dos pequeñas respuestas. Una es la inglesa, anglosajona, y la otra es la francesa del Gran Oriente, ¿no? Más o menos, por ahí va la cosa. ¿Cómo ven, mis queridos hermanos? Excelente, Gustavo. Y me encanta la idea de pensar la comunión, ¿no? En términos de la capacidad de enlazar a hermanos que en otras posibilidades no estarían juntos. Creo que Sí, ese es el fenómeno que representamos en tantos aspectos, ¿no? Justamente nosotros nos conocimos en la pandemia y no habría habido ninguna forma de conocernos si no hubiera sido porque teníamos esto en común. claro, claro. Y me parece fantástico porque le da otro espíritu y otro objetivo a la institución. Sí, sí, sí. Y, Mira, y te tomamos ujú. la palabra de que tenemos que seguirle por ahí, ¿eh? Aquí te voy a hacer una confesión. Nosotros estamos, con nuestros aprendices tratando de
de que se repita la generación, ¿no? Porque cada generación es diferente, ¿no? Entonces pueden suceder más. Y pertenezco a una logia que ya en 2032 cumple 100 años, ¿no? Y como en todas las logias, que si nosotros somos los más antiguos, que si no, que si papelito habla, ¿no? Entonces, alguna vez hemos adoptado, copiando una página de un ritual francés, ¿no? Del Gran Oriente de Francia, y dice, lo primero dice algunas cosas interesantes. Dice, ¿qué cosa es la masonería? Nos recuerda el artículo primero de las constituciones de 1723 y después nos recuerda los principios del Gran Oriente de Francia por lo que hace a las concepciones individuales, ¿no? Que pertenecen exclusivamente al fuero interno y al principio de laicidad. Pues nosotros tomamos ese artículo primero, lo leemos en trabajos y leemos nuestro propio artículo de nuestra constitución de la Gran Logia, ¿no? Que habla de la libertad de conciencia. Entonces, los leemos para irlo teniendo presente, ¿no? Para no olvidar los objetivos con los que habíamos dicho, ¿no? Que a veces los perdemos de vista por estar preocupados en otras cosas, ya no digo nada más. Pues un gran punto, al final de cuentas, situar un objetivo común ¿Eh? pues no perder rumbo, al final de cuentas, eso es muy importante. Tiene que haber un punto común también dentro de una orden, una masonería o el tipo de masonería que seamos o el que queremos ser. Eso es una muy buena conclusión, ¿no? ¿Cuál es el punto en común? Que tenemos que ver, ¿no? Si decimos que si son hermanos, si concedemos, ¿no? Que son hermanos, tanto los ingleses como los franceses del Gran Oriente, ¿no? O las masonerías adogmáticas, ¿y cuál es el punto común, no? Tiene que Porque haber un punto común, creo yo, al final de sí, cuentas. sí, sí, Aunque no se ha consensuado muchos puntos, algún punto tiene que ser común. sí, 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 ¿no? Pues si no, no usaríamos la palabra masón, si no, quién sabe qué será. Es una invitación a la reflexión, ¿no? Maravilloso. Sí, sí. Pues mis hermanos, no sé cómo vean si pausamos por hoy nuestro debate sobre la masonería francesa y su relación con México, ¿no? Por qué Francia? Y Sí, te invitamos, Gustavo, a que nos acompañes próximamente en otro programa para seguir discurriendo sobre estos temas que me parece que manejas de una manera magistral. no, muchas gracias por tus conceptos, ¿no? No son imparciales, ¿no? Son los que hace un amigo, ¿no? Gracias, Rafael, ¿no? Pero son temas muy bonitos. Yo agradezco que me hayan invitado desde el grupo de Covadonga, ¿no? De los amigos de Covadonga. Ha sido una experiencia muy bonita para aprender muchas cosas, ¿no? Con ustedes. Y también la amistad con Andrés, ¿no? También aprendo mucho de la No, amistad. al contrario, es fabuloso tenerte entre nosotros y no solo aquí, sino también nos estamos compartiendo en ese lugar donde a veces nos reunimos, pues tus ideas, tus hallazgos y que después compartes también con el público. Y esta es una de las vías, obviamente, y te agradecemos muchísimo. Yo pienso que ha sido un episodio, un excelente episodio que hicimos un recorrido histórico y de análisis sobre todo, pues que todavía nos deja para mucha reflexión y no está concluido porque como la masonería misma, ¿verdad? Es muy Claro, extensa, este, deja mucho para analizar, para platicar y bueno, pues yo encantado. pues muchas gracias, queridos hermanos. Estamos aquí a la orden. Un honor. No, un placer. Si me permiten, entre otro orden de ideas, mandar un saludo a Alberto Madrid, a Omar Chávez, a Arturo Nicolai, que en esta ocasión no nos pudieron acompañar por cuestiones no profanas, sino de trabajo. Y bueno, aprovecho la ocasión también para saludar a nuestros escuchas, seguidores, en especial Rodolfo Jesús Pérez. Te envío un gran saludo, hermano. Gracias por escucharnos y aquí está el saludo con mucho cariño también. Muchísimas gracias, hermanos. Muchas gracias, Gustavo. Pronto estaremos
emitiendo, no decimos cuándo, pero volveremos. Y mientras, creo que hay una invitación pendiente muy importante, ¿no? Tenemos que hacerle justicia a la historia y a la filosofía detrás de la masonería. Y para ello hay que estar a la altura de nuestra época en el diálogo común. Y creo que vale la pena valorar las diferencias y analizar la historia en lugar de usar los sesgos dogmáticos que parecen caracterizar el divisionismo contemporáneo, ¿no? Y creo que pronto nos podremos reunir a seguir charlando. Muchas gracias. No, Pues si les parece, Andrés, No, no sé nada, si quieras agregar. simplemente agrego mi Gustavo. agradecimiento a nuestro hermano Gustavo Cajica. Siempre un placer platicar con él, que nos hemos encontrado en varios espacios y siempre lo escucho con mucha atención y le aprendo de todo lo que vierte porque es un estudioso de la masonería y la analiza, o sea, no nada más la estudia históricamente, sino la analiza en su movimiento tiempo-espacio, que es muy importante, y tratamos de reflexionar en qué punto estamos. Para mí ha sido muy importante. Muchísimas gracias, querido hermano Gustavo. Un fuerte abrazo y bueno, fuerte abrazo a todos. Pues hasta la próxima, amigos. Y nos vemos en la siguiente emisión de La Taberna del Pollo y el Metate.